Bueno, muy buenos días a todos y bienvenidos a Tilcara. Hoy vamos a estar paseando por este pueblito y hemos venido a la atracción principal, que sería Pucará. el Pucará, que Sí, significa señor. Pucará, Fortaleza. Fortaleza. Fuerte, vendría a ser, en quechua. en quechua. Ujú. Y sí, está muy bonito esto, pero bien cerquita del pueblo, 800 metros. Se puede subir la calle con el auto, hay que ir bien despacito para no reventar el neumático. Así que bien interesante acá. Todo hecho en piedra, Ya. son paredes como de pircas, ¿eh? Y están hechas, pero estos tipos sabían lo que hacían. Están hechas a la perfección. Yo las miro y yo he tratado de hacer pircas cuando estábamos en la propiedad en Córdoba, allá en la sierra, y créanme que No es fácil. nada fácil sacar una pared derecha y que no se desmorone. Y estos han sacado, pero han elegido hasta las piedras con las caras planas hacia afuera, cosa que le da esa impresión. ¿Ven? Miren, le da impresión como que es una pared de ladrillo, pero es de piedra, derechita. Acuñada las piedras para que se mantengan y que se nivelen. Es un trabajo de ingeniería esto. O sea que estos tipos realmente sabían lo que hacían. Y la típica construcción del noroeste argentino, piedra, techo de caña y barro, un barro medio arcilloso, ¿no? Para que el agua no penetre, se ve cuando llueve. No hay nadie, somos los únicos. La entrada, la admisión, fueron 150 pesos para los que tienen residencia en Argentina y 300 para los extranjeros. Y lindo lugar para disfrutar. Yo todavía ando medio mal con el tema de la altura. Ayer al mediodía, a las 3 de la tarde, comí un tamal así, miren, de este tamaño. Sí, una No bola. comiste casi nada. Nada, y lo tengo todavía acá. Es como si hubiese comido una piedra de granito y no se puede digerir. Y la verdad que la altura a mí no me va. Y más de 1500 no tengo que trepar porque ese es el top. Y bueno, vamos a visitar esto y después vamos a ir a otros pueblitos que están por aquí cerca también. Sí. Así que vamos viendo. Vamos. Vamos. Ok, ahora estamos adentro de una de las habitaciones que está terminada y mire cómo sujetaban la estructura del techo ellos. Ya. Estos son los cardones secos, que cuando se secan parece ser que Se endurece. se endurecen como piedra esto, ¿no? Casi Y, petrificados. sí, cardone cortado por los medios, sujetando la caña Ya. y arriba el barro. Y es increíble lo fresco que está dentro de esta habitación. Ya. La verdad que es como si tuvieran salud, un aire acondicionado Yeah. natural, ¿no? Cómo construían, sabían, se conocían las técnicas. Y claro, aquí me imagino que en el verano debe hacer como 45 grados, o sea que para sobrevivir hace falta algo fresco. Afuera en este momento, ¿cuánto estará haciendo? Se siente ya, ¿no? Oh, da quema, el sol Quema, hasta que quema. pega. Aquí está fresquito, como 10 grados tal vez más O fresco. menos, sí. Entra una brisa por las dos puertas que le han hecho, es como un corredor, como un embudo del aire que circula y se refresca. Yo lo siento en las piernas, que me entra un aire Sí. fresco, ¿vieron? Es espectacular. Bueno, hemos estado paseando por Pucará, así que quería parar y darles un poquito más de información. Primero que nada, Pucará es uno de los numerosos poblados prehispánicos que se pueden encontrar aquí en la quebrada de Humahuaca. Y este poblado está ubicado en un cerro de 70 metros de altura, con vistas de todo el valle, todas las montañas, así que la gente podía ver si se venían ataques o si gente se estaba acercando. También este antiguo poblado fue ocupado entre los comienzos del primer milenio
hasta la llegada de los españoles. Las vistas, les tengo que mencionar, desde este lugar son increíbles. Las montañas que podemos ver, los colores. Es un hermoso lugar, así que si van a estar por aquí en Tilcara, vale la pena visitar. Ahora que hemos terminado de visitar Sí. las fortificaciones, Jardín botánico. estamos en un jardín botánico. Jardín Este botánico, es sí. un jardín botánico de altura. Sí. Sí que hay muchos cardones. Sí, muchos cardones. ¡Qué calor!, ¿no? Oh. Se está calentando el día. Muy caliente, mucho caliente. Pero vamos a dar un paseíto por acá y les mostramos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Nuevo amiguito. ¿Qué te gustó? ¿La camisa de Togo? Camisa de todo. Le gustó la camisa de Togo, parece. Me está siguiendo a todos lados. Yo tengo uno como vos allá en Canadá, ¿sabías? Pero vos sos más todoterreno, me parece. El mío es medio de virón. Vos sos todoterreno. Qué lindo perro. Qué lindo perro. ¿Sabés dar la pata? Sí que sabés dar la pata. ¡Wow! He's a good boy. Muy bien, muy bien. Good boy. He's a good boy. Cosa más linda que sos. Cosa más linda que sos. ¿La ¿Me das pata? Oh, ¿Me das la pata? no. ¿Ahora? Sí. No, no. Oh, yes. Oh! A paw and a sneeze. A paw and a Le sneeze. gusta así, le gusta así. I Le get gusta un belly rub. massage. Le gusta un belly rub. Oh, belly rubs. Oh my. Bueno, ahora estamos visitando el pueblo de Maimará, que queda bien cerquita a Tilcara. Vinimos acá en auto y la atracción principal es la paleta del pintor. Ya. Los colores hermosos que tenemos aquí en la montaña. No sé cuántos colores habrán. 7, No, 14. No se El puede cerro contar de- eso. Son casi todos colores pastel, claritos, pero es una hermosura. Ya. Realmente lo lindo de este lugar es que está muy cerquita a Tilcara, que son 19 kilómetros. Ya. Y cuando usted llega aquí al lecho del río, los colores los tiene ahí delante, prácticamente a 200 metros delante de la vista. No es como que si lo tuviera en la distancia, en una montaña allá atrás que los ve, pero no los aprecia tanto. Aquí los tiene ahí que prácticamente parece que los puede tocar uno. Ya. O sea que están bien definidos y son bien, parece, viste, esos helados que le ponen diferentes sabores adentro. Como y un arcoíris, como si la hacen como- montaña fuese un arcoíris. Sí, sí. Parece que uno quisiera ir y pegarle un mordisco a la montaña. ¿Vieron? Esa sensación da como que fuese algún tipo de postre. una masa fina, algún postre que uno quiere ir y pegarle un mordiscón. Ya. Extraño, ¿no? Pero sí, eso es lo que... ¿No te parece así? Sí, Que sí, no, los colores, en serio. cuando él pide helados de dulce de leche, mira aquel que está allá. Ya. Parece el helado de dulce de leche, ese color así medio cremoso. Muy lindo, la verdad que sí, muy lindo. Vale la pena darse la escapadita. No Ya, está bien tan cerca. lejos y un lugarcito más para conocer, ¿vieron? Ya, y también estaba leyendo que este es un pueblo agrícola, así que crecen muchas frutas y verduras que abastecen a los otros pueblos aquí en la quebrada de Humahuaca. Sí. Y sí, el río corre por acá. Ahora es, creo que, Está época seco. de sequía, no hay nada. no hay nada. Pero igual está bien verde al largo del río. Sí, en esta época hemos cruzado cualquier cantidad de carteles que dicen río esto, río aquello. Y no hay nada. Todo seco, un pedregal el lecho del río. Pero por el ancho que tiene y la cantidad de piedra que se ve, que ha arrastrado, esto cuando crece, cuando viene la luz, digamos, debe ser algo para tenerle miedo y respeto, ¿eh? Porque nos decía la señora de la bodega ayer que por ahí cuando llueve, ella está también en la falda de la montaña, en la ladera,
dice que ella desde su casa empieza a sentir el ruido de las piedras como se empiezan a deslizar por la ladera. Vienen rodando. Sí, le da miedo, dice, no sabe qué hacer, me quedo en la casa o me voy al otro lado de la carretera, porque dice que no hace falta mucha agua, porque como es tierra, digamos, es una tierra que parece un polvo. Y entre medio está toda esta piedra bocha incorporada, o sea que cuando cae un poquito de agua y empieza a lavar este polvo, digamos, las piedras quedan ahí al descubierto y empiezan a rodar montaña abajo. Y por las laderas se ven las quebradas, eso es del agua. Sí, Que corren como arroyos. Se han hecho como una escultura así en unas quebradas gigantescas que debe ser donde viene bajando el agua con toda la furia. Sí, bueno, eso es este otro lugar. Volvamos a visitar otra cosa. Ok, continuamos. Okay. Arqueología. 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 Oh my god. Okay, again. Visité. Arqueología. No, arqueología. Arqueología. Okay. Visité un museo de arqueología. Arqueología. Palabra difícil. No, one more time. What? A museo de arqueología. Muy bien. Una palabra un poco muy difícil de decir. Sigamos practicando esa. Español está muy difícil. Ya, pero la entrada al museo está Sí. incluida en el precio para visitar Pucará. Sí, este chiquito museo. ¿Ya? Sí, 15 y 20 minutos, más o menos. Y bueno, sí, eso fue en la tarde. Yo me quedé acá descansando. Mi papá también. Hace Sí. mucho calor, así que no queríamos ir al centro. Samuel fue solo. Sí. Y ahora, son casi Y las ahora 6. Vamos a comer cenar. algo Sí, en la mejor restaurante en Tikara. ya. Sí. ¿Y cómo se llama? Nuevo. No sé. Ya, nuevo, no sé. Vamos a cenar. Ahora los vamos a llevar a cenar en nuestro restaurante favorito aquí en Tilcara. Se llama El Nuevo Progreso. Es nuestra tercera vez yendo a este lugar. Bueno, llegó la comida, así que vamos a empezar con el plato de entrada. Me pedí un tamal morado relleno con charqui. Vamos abriendo. Ahí lo tienen, maíz morado. Lo voy a cortar en dos. Y está relleno con charqui. Miren eso. Es esa carne salada, deshidratada. ¿Está bien? Una delicia. ¿Sí? Muy rico. Wow. Bueno, Samuel, cuéntanos, ¿qué estás comiendo Para hoy? mí, esta carne famosa en norte argentino, llama. Está comiendo llama Sí, con papitas andinas. sí, Y ya hemos probado llama una vez en Perú, en Cusco, ¿te acuerdas? muy sabroso. Perfecto combinación, llama y papas. Bueno, aquí estamos de regreso en la casa, Estoy lleno. por supuesto. Oh, ¿Comiste rico? muchas comidas, pero muy rico comidas. Ujú. 2 postres 2 postres. y más vino tinto. Ay, Copo de ay. vino tinto. Oh. Bueno. Tal vez demasiado. Tal vez se te fue la mano ahí con 2 postres y más vino. Oh, todos ricos, pero estoy lleno y cansado. Ok, bueno.
Nos despedimos entonces y mañana nos vemos. Que duerman bien. Chao. Chao. Gracias por mirar los videos. Gracias por mirar. Chao, chao. Chao, 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 chao.